Bienvenidos a su programa Cuando te conocí, Alfarero. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos muy contentas de estar de nueva cuenta con ustedes. Esta noche nos acompaña Marly Araceli en la conducción del programa. Marly, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Heidi, gracias. Aquí saludando a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las pantallas. Es una gran bendición que ustedes estén ahí y déjenme decirles que no es casualidad que ustedes estén ahí. Hoy tenemos un gran testimonio de impacto, ¿verdad? En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Magdalena de los Santos. Gracias, Magdalena, por estar aquí. Ella viene a compartirnos un testimonio que aconteció en su vida hace 19 años atrás. Este testimonio lo vivió a través de su hijo, ¿verdad? Hoy Ricardo es un jovencito ya de 19 años, pero las manos de Dios intervinieron hace tiempo atrás, como decía hace un momento, porque él estuvo al borde de la muerte, pero las manos de Dios tocaron su vida y lo rescató. Y dejamos a Magdalena para que ella comparta lo que Dios hizo en su vida. Magdalena, adelante. Gracias, Marly. Gracias, Heidi. De antemano le doy las gracias por invitarme a este programa, ¿verdad? Para mí es un privilegio y es un honor estar aquí esta noche y poderles compartir un poco de lo mucho que el Señor ha hecho en mi vida, de muchas bendiciones y por su amor y su gracia hoy estoy aquí. El Señor sabe los tiempos, amén. Entonces, pues les voy a compartir, ¿no? Este testimonio que viví ya hace 19 años. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y pues realmente uno no se da cuenta de lo que vive en ese momento. Entonces, hace 19 años estaba yo muy joven. Trabajaba, siempre he trabajado, nunca me quedaba en casa. La que cuidaba a mi hijo era mi mamá. Sí, mi bebé tenía 2 meses apenas. Entonces me tocaba sus consultas. Lo llevé un viernes, lo llevé, me lo checaron, le tocaba su vacuna, le pusieron la vacuna de la pentavalente y lo dejé en la casa y me fui a trabajar. Entraba yo en la tarde a trabajar. Sí. Ya como eso de las 5 de la tarde me habla mi esposo a mi trabajo y me dice: ¿sabes qué? El niño tiene calentura. Agarré y llorando, ¿no? Porque yo digo, como toda madre, un dolor no te desespera, un bebé con calentura, y yo digo, salí corriendo de ahí, le dije a mi jefe y le dije que si me daba permiso y me dijo, sí, anda, ve, y me fui. Llego a la casa y el niño estaba internado. Nada más llegué, agarré una maletita, agarré pañales, así lo que pude llevar y me fui al Seguro Social. Sí. Llegué y ahí nos quedamos toda la noche. Se quedó internado, yo me quedé con él toda la noche. El martes temprano le dieron de alta, ya se le había bajado la temperatura. Como a las 7, 8 de la mañana me dieron de alta y regresé a la casa. Sí. Regresé, me acosté, me dormí un rato cuando era hora de trabajar, porque entraba yo en la tarde. Lo bañamos y lo dejamos dormido y ya me fui yo a trabajar. Como eso de las, ¿qué será? Como otra vez, ahora sí, vaya, como a las 5 o 6 de la tarde me vuelven a marcar. Me marca mi esposo y me dice, ¿sabes qué? Me dice, el niño está enfermo, está mal, está en el seguro, está en urgencias. Y yo llorando volví a hablar con mi jefe y salí, me dio permiso. Llego al seguro y cuando yo llego, mi hijo había entrado en un estado de coma. Lo que me platica mi mamá es que cuando yo me quedé, ya lo habíamos bañado, les comenté, ya lo había acostado, yo me fui. Entonces mi mamá dice que cuando yo me fui no tardó mucho, despertó y empezó a llorar. Entonces cuando él lloraba se arqueaba y abría su boca, se arqueaba, abría su boca y quedaba pálido y lloraba. Y lo hizo así como 3 veces. Cuando llega mi esposo de trabajar, como eso de las 3 de la tarde, porque salía, trabajaba en la Coca, pero hasta allá de Resurgimientos, sí. Llegaba en bicicleta, llegaba a las 3:30, 4. Así que cuando mi esposo vio eso, lo empezaron a checar y cuando ya lo vieron muy mal, sí. Lo que hicieron es salir corriendo a agarrar un taxi. Y les cuento esto, ¿no? Porque
nunca te das cuenta de las cosas, o sea, nunca ves las cosas, nada más en ese momento te enfocas en las circunstancias, en la desesperación. Entonces sale mi esposo y mi mamá y agarran un taxi, y el taxi ve al niño, y el taxi se iba así como dicen, así, pero rápido, se voló altos, o sea, una cosa impresionante. Dice mi mamá que bajando del seguro entró y ya lo recibió una enfermera y lo metieron. Al rato, cuando yo llego, mi hijo ya había entrado en un estado de coma. Entró en un estado de coma. Y cuando yo llegué, mi mamá estaba desesperada, estaba llorando, y me dice: el niño está mal. Este niño está mal, el niño está mal, está dormido, no despierta, dejó de llorar. Nada más lo metieron, dejó de llorar, le pusieron una mascarilla de oxígeno, y me dice: no llora. Y mi mamá desesperada, porque como ella lo cuidaba, desde recién nacido lo ha cuidado, entonces lloraba desesperada. Mi esposo estaba firme, pero tenía dolor, y yo hecho un mar de llanto, una cosa tremenda. Sí. Y estábamos así, y dice mi mamá: bueno, el doctor dijo no se va a poder ir el niño, entonces uno se tiene que quedar, no es necesario que se queden todos. Me dice mi mamá: pues yo me quedo. Estaban en la parte baja. Le digo: bueno, está bien, mañana temprano te vengo a ver. Me voy a la casa el martes en la noche, el miércoles tempranito me voy, y mi mamá estaba fuera del Seguro Social esperándome. Sí. Y llorando, y le digo: ¿qué te pasa? Y mi mamá llorando amargamente: el niño está muy mal, lo subieron a terapia intensiva. Me dicen los doctores que está estable, pero no, me dice, ahí me dice, los ponen cuando ya están a punto de morir, me dice, ya está muy grave el niño. Entonces, para eso era un 21 de marzo, un festivo, no habían doctores, y yo llorando, desesperada, o sea, peleándome, llego, y efectivamente era muy triste la escena. Entrar a ese lugar, ves ahí camas de este lado, mucha gente grande, Marley, de verdad, mucha gente grande, Heidi, de este lado igual, y llegas al final, está la mesa de los médicos, enfermeros, y a un ladito una cosita así, chiquitita, era mi bebé. Llego, estaba inconsciente, estaba en un estado tremendo. Salía yo, porque nada más te dejan entrar unos minutos, entraba y salía. Y cuando salías, allá afuera había mucha gente, Marley, mucha gente, Heidi. Y lo primero que escuchabas era: pobrecito el bebé, pobrecito el bebé. Y escuchabas rezos, escuchabas oraciones por el bebé. Sí. Y yo llorando, desesperada, ¿qué hago? Yo no conocía del Señor. Yo no conocía. Ahora sí, como dice la palabra, de oídas, así como que hay un Dios. Ajá, de oídas, pero de muy lejano. Sí, yo no sabía que había un Cristo, yo no sabía que había un Espíritu Santo, yo no sabía cuál era la obra perfecta que el Señor había hecho para rescatarnos. No lo sabía, yo no conocía. Entonces yo decía, yo no sabía qué hacer, y yo lloraba, y te digo, y escuchaba rezos aquí, oraciones acá. Entonces yo agarré y me fui a mi casa, porque llegaba ya a mi casa, me bañaba y me regresaba, así me la pasaba. Entonces así una noche llego a la casa, porque sale el médico, antes de irme a la casa sale el médico y me dice pues que el niño pues estaba de una salud muy delicada. El 80% de sus pulmoncitos estaban completamente contaminados, infectados. ¿Le dio neumonía? Le dio bronconeumonía. Todo lo que son sus bronquios estaban completamente infectados. El 80% de sus pulmoncitos, apenas tenía 2 meses, sí, y muy pequeñito. Entonces me decía el doctor, pues no me daba muchas esperanzas. Y agarraba yo y llegaba a la casa y lloraba. Y recuerdo que una de esas noches llegué a la casa y estaba con mi esposo, estaba triste, y yo llorando. Me levanté así de la nada, me paro de mi cuarto y le agarro de la mano y me hinco y me lo jalo y me pongo a orar. ¿Qué oraba? No lo sé. Lo único que recuerdo
que pues las cosas se te olvidan, ¿no? Y de repente un día así como que me dijeron, las promesas se cumplen, acuérdate. Entonces, llorando le dije al Señor, a Dios le dije, si tú lo salvas, le dije así. Pues obviamente era como una condición, ¿no? Pero yo no sabía. Yo no sabía que a Dios no se le puede condicionar nada porque Él lo ha hecho todo. Él es nuestra propia vida es de Él. Él decide cuándo llevársela, cuándo nos las da. ¿Sí? Entonces yo no sabía. Entonces yo le dije, si tú lo salvas, agárralo para ti, haz con él lo que tú quieras. Eso me quedó así, lo lloré, lo oramos con mi esposo. Me levanté, me bañé y esa noche me tocó estar allá en el hospital. Toda la noche nos quedábamos así. Y así pasaron 3 días, Marley. Estuvo 3 días exactamente en coma mi hijo. El viernes en la tarde, el martes en la tarde él entró en coma. Cuando él ingresó, cayó en coma. Estuvo martes en la noche, miércoles, jueves, viernes. El viernes le tocaba a mi esposo quedarse de guardia ahí. Él se fue. Entonces a él lo tenían con muchas cosas en el cuerpo. Chupones, o sea, aquí de su cabeza. Todo su cuerpecito estaba conectado a una máquina. Sus deditos, todo. Aquí de sus venas, de sus brazos tenía igual aquí. Entonces un viernes, exactamente un viernes, llega mi esposo como a las 10:30 de la noche a la casa y me dice, él no me decía nada, nada más llegó a la casa y me dice, ¿sabes qué? Me dice, dame un biberón, dame leche, dame agua, rápido, pero muévete. Me dice, agarré, le preparé, ¿qué pasa? Nada, no me dijo nada, no pasa nada, agarró, pum, se fue. Al otro día, mi sorpresa, ¿verdad? Me tocaba ir a relevarlo porque él se iba a trabajar, me iba yo muy tempranito. Llego tempranito y mi hijo ya no estaba en terapia intensiva. Gloria a Dios. Ya no estaba en terapia intensiva, sino que lo habían bajado a cuneros. Lo habían bajado a cuneros y sí estaba aislado porque era un bebé. Y no podía estar en contacto con nada. De hecho casi nadie entraba, seguía en una incubadora. Nadie, no lo podía yo ni tocar, no lo podía yo ni ver, o sea, besarlo, no podía yo. O sea, sí estaba yo adentro para que si lloraba o algo así, yo le avisara a la doctora, al enfermero, al que estuviera ahí pendiente y fuera a entrar a verlo. Pero yo no podía tocarlo. Estaba en una incubadora para que no entrara algún virus, completamente sellado. Llego y me lo tenían ahí. El niño ya había despertado. Entonces yo me quedé así, veo a mi esposo y sí, sus ojitos abiertos. Sí, le digo, y mi esposo me dice que cuando él llegó en la casa en la noche era por lo siguiente. Me dice, es que el niño sus venitas de acá lo tenía muy inflado. Como estaba muy pequeñito, las venitas, creo que se le habían obstruido, se le inflamaron. Entonces, como no lo podían dejar sin suero, o sea, era su alimento, entonces despertó. Entonces lo que hicieron era esto, le dijeron a mi esposo, vaya a su casa, traiga el alimento que el niño está acostumbrado a tomar. Si él lo acepta, pues qué bueno, me dice. Le dijeron a mi esposo, si no, me dice, le vamos a tener que abrir aquí. Pero no lo reconocía yo, ahora lo reconozco que era algo había ahí. Exactamente, no lo reconocía yo, no sabía, solamente, o sea, yo no le tomaba importancia, yo solamente sentía alegría porque mi hijo ya veía yo una mejora. Entonces veo ahí, él estuvo como una semana ahí, bendito sea Dios, salió adelante. Gloria a Dios. Y yo no sabía, ¿no? Qué cosas hermosas venían para su vida, para mi vida, no lo sabía. Nosotros, mi hijo sale y seguimos como si nada, como muchas veces nos han dicho, nosotros nada más vamos al Señor cuando tenemos una necesidad, un dolor. Sí, nada más ahí acudimos al Señor. Yo no sabía, no conocía. Y regresamos al mundo, o sea, todo normal, sale mi hijo y seguimos viviendo una vida normal, ¿no?
normal para nosotros. Toda la vida, a partir de ese momento, durante todo un año, mi hijo así se la llevó. Cada mes, cada mes que le daba calentura, él no se le bajaba con nada, tenía que ser hospitalizado. Cuando cumple un año mi hijo, bendito sea Dios, a partir de ahí ya fue mejorando su vida. Y les vuelvo a repetir que yo no conocía, no sabía cuáles eran los propósitos de Dios. Les vuelvo a recordar, yo no conocía del Señor. Sí. Yo no conocía. Los años pasan, pero llega ese tiempo en que Dios les dice, ven. Exactamente. Dios siempre ha sido muy bueno en mi vida, ha sido muy bueno conmigo, siempre me ha bendecido. Muy, muy independiente de que yo fuese cristiana, Él siempre me bendijo. Dice la palabra, ¿cómo dice la palabra? Que el sol sale para buenos y para malos. Y la gracia de Dios, el amor y la misericordia es para todos. Se derrama para todos. Nada más que no lo sabemos. No, como no conocemos, no sabemos. Solo sabemos que vivimos, que tenemos todo y pues es por nuestras fuerzas, ¿no? Y así lo decía yo, que todo lo que yo tenía, yo me lo ganaba, yo lo trabajaba, pero no sabíamos, o yo no sabía, o muchos no sabemos que las fuerzas no las da el Señor. Así es. Y entonces así muchos años pasaron. Yo siempre he trabajado, nunca me ha gustado quedarme quieta, siempre me ha gustado mantener economía, no me ha gustado tener así. Sí, así, sí, todo el tiempo así, toda la vida he estado así. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. La misma palabra del Señor lo dice. Sí, así es. O sea, cuando el Señor dice esto va a suceder, ahora sí que pues, como dicen, aunque te quites, así es, el Señor te va a buscar. El Señor te va a acabar. Tiene propósitos. Entonces pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, como les vuelvo a repetir, se te van olvidando las cosas, se te van olvidando las cosas. Cumple mi hijo, ¿qué será? Como 10 años, mi mamá, o sea, nosotros nunca habíamos asistido a una religión. Yo me casé por la Iglesia Católica solamente por cumplir, por tener un matrimonio establecido. O sea, yo no, o sea, solamente para eso. Yo no dije, soy católica, voy todos los días. No. Solamente me casé por ahí para cumplir. Sí. Solamente, nada más. Entonces, no asistía yo a ningún lugar. Mi mamá ha sido esa persona que, pues, que Dios me dio y que siempre me ha guiado. A pesar de que muchas veces a mí me ha incomodado de la forma que me habla y que me dice, y me molestaba mucho porque me peleaba con ella. Te digo, no me gustaba. Me regañaba por cosas que hacía yo y le decía, no, es mi problema. Yo lo hago, yo lo veo, yo lo hago, yo lo compro, yo lo gano. Pero ella siempre me llamaba la atención. Ella tampoco iba a ninguna religión. No sé, hasta que hace como, ¿qué será? Como 12 años que vieron un garage aquí a la vuelta de la casa. Empezaron a ir a una iglesia. Yo no lo sé. Yo siempre he trabajado. Nunca tuve en mi corazón ni de mi esposo. Le doy gracias a Dios que, pues, vuelvo a repetir, el Señor ya nos había predestinado. Entonces nunca hubo en ese corazón, no, ¿dónde lleva a mis hijos? No los quiero, que los lleve, no los lleve. Nunca hubo eso de parte de mi esposo ni de parte mía de decir no. Sí, tal vez por la comodidad, tal vez podría ser por la comodidad de que se los lleva y yo soy feliz en mi casa, podría ser que no lo decía, ¿verdad? Pero ella se iba. Entonces, muchos años, exactamente, ¿qué será? Como 7 años después, cumple mi hija 15 años. Cumple mi hija 15 años y me decía mi esposo, va a ser en la iglesia católica. Y mi hija, yo no sabía, porque les vuelvo a repetir, no venía. Mi hija lo sufrió. Así es. Lo lloró mucho. Sí. Mi hija Mónica lo lloró. Y muchos hermanos fueron testigos de cuánto mi hija sufrió. Y no solamente ella, sino mis otros 2 hijos. Lo lloraron, lo sufrieron. Y mi hija
hija cuando dijo, no, vamos a hacerle una fiesta en tal lugar, vamos a meter una fiesta como en el mundo, ¿no? Música, refresco, o sea, discreción, comida, baile, o sea, y dijo mi hija, por obedecer a su padre, le dijo que sí, que estaba bien, que ella sí lo aceptaba. Dice, pero cuando me vayas a buscar y no me encuentres, le dice a su papá, búscame debajo de la mesa, ahí me vas a encontrar. Sí. Llorando con lágrimas en los ojos. Pues quiero, en ese momento, algo había ahí en su corazón. Le dice mi esposo, pues está bien, va a ser como tú quieras. Pero siempre decía, no, pero así vamos a hacer la fiesta. Pasa el tiempo y le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo creo por ahorrarme unos pesos. Es que la verdad creo que así era. Sí, te digo, Marley, no conocía, no tenía yo conciencia, no sabía. Pero todo lo usa el Señor. Ignorante en ese momento, era completamente ignorante a lo que la palabra decía, a las promesas que el Señor tiene. Así y como vuelvo a repetir, a mí se me olvida, a ustedes se le olvida, pero al Señor nunca se le olvida nada. Nunca se le olvida nada. Fiel es el Señor. Fiel, amén. Entonces, así, ¿no? Y empiezo a venir de mi trabajo, me salgo de trabajar en ese tiempo. Era yo muy activa, nunca me gustaba quedarme sin dinero. Entonces me salgo de trabajar y empiezo a venir. Y empiezo a notar cosas muy diferentes que me agradaban, porque cuando yo llegaba, veía. ¿Empiezas a asistir a la iglesia? Sí, empiezo a venir en fiestas. Cuando había fiestas, exactamente, ¿no? Empezaba ya a venir y me gustaba porque ellos participaban, mis hijos participaban. Entonces, te voy a repetir, yo no sabía nada. Cuando ya empiezo a venir, ya me empiezo a conocer, empiezo a interactuar con algunas hermanas, empiezo a enterarme de muchas cosas. Y me doy cuenta que nada es casualidad, ni siquiera el no querer gastar, ni siquiera el que ay, llévate a mis hijos para que no me fastidien. Nada es por casualidad, sino que había alguien intercediendo. Y cuando llego aquí me entero de que mis 3 hijos venían como huérfanitos. Me decían las hermanas que todo el tiempo los encontraban llorando y que el anhelo de su corazón era que sus papás estuvieran aquí. Dice un versículo de la palabra que la oración del justo no los desecha el Señor. Y pues yo creo que en ese tiempo era su inocencia, el anhelo de ellos, el amor. Desde muy chiquitos ellos se enamoraron. Vuelvo a recargar, yo no conocía, y vuelvo a recargar que las promesas de Dios se cumplen. Amén. No es en mi tiempo, no es en tu tiempo ni en el tuyo, es en el tiempo del Señor, porque dice que los tiempos son perfectos. Nada más. El Señor sabe el tiempo, el Señor sabe la hora. Y me entero de todo eso, ¿no? De que mis hijos siempre venían así solitos como huérfanitos. Y siempre que pasaban adelante, siempre lloraban. Y el anhelo de ellos era que sus papás estuvieran aquí. Empecé a venir, me empezó a gustar. Me empezó a gustar todo esto, me empecé a enamorar. Cuando mi hija cumple 15 años, un 3 de octubre, mi esposo vino a hablar con el pastor y bueno, pues se convenció, me imagino que ahora sí, para no lastimar a su hija. Viene, habla con el pastor, se celebra los 15 años de mi hija aquí, un 3 de octubre del 2015, para ser exacto. Se celebra los 15 años de mi hija, él viene por compromiso, no lo sé. Viene, termina todos los 15 años, era un sábado, al otro día era domingo, había servicio, vinieron mis familiares y le digo a mi esposo, le digo, oye Juan, le digo, ¿vas a ir al servicio hoy? Me dice, tan siquiera por gratitud, por agradecimiento que le hicieron el servicio a Mónica, le digo, sí. Vamos a invitar a mis primos. Bueno, pues empezamos a venir. Yo ya empezaba a venir. Entonces,
Y así. Y fueron pasando como 2 semanas, 3 semanas. Yo le decía, Juan, ¿vas a ir? Vamos. Y pues córrele tú, apúrate tú, ahorita llego yo. Y venía yo temprano. Y así, y así, y así. Y de repente un día, así, salgo del baño y mi esposo no está. ¿Y Juan dónde está? Cuando llego ya había llegado. Te dijo, ¿Sí? ¿qué hace el Señor? Todo tiene su tiempo. Él me decía, Juan, vamos. No, ustedes vayan. A mí déjame aquí, yo estoy bien aquí. Pero pues el Señor estaba haciendo su trabajo, ¿no? O sea, él enamorándolo de él. Entonces mis hijos, desde que ellos empezaron a venir aquí, empezaron a servir. Ricardo, desde muy chiquito, se empezó a meter en el ministerio que es el bebé, ¿verdad? El bebé de 2 meses que pasó por esa prueba. Exactamente, Ricardo entra al ministerio de banderas, muy chiquito, desde los, ¿qué será? 10 años, empezó a ministrar en el servicio de banderas, ahí estuvo él. Empezó a ministrar. Cuando cumple 11 años, antes que yo entrara, se enfermó. Y les vuelvo a repetir que ellos venían y siempre estaban postrados, siempre lloraban, y el anhelo era que sus padres vinieran. O sea, yo no conocía nada de eso, no sabía yo nada de eso. Entonces a mi hijo lo operan a los 11 años. Llego al doctor y bueno, ese día se levanta con mucho dolor y dolor. Y lo lleva mi esposo aquí al Seguro de Concordia. Yo estaba trabajando aquí en Bodega Aurrera. Y lo trasladan. Y llega al seguro grande y que lo van a operar porque le dio apendicitis. Me pongo a llorar de desesperación. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo ese problema, cuando tenía 2 meses, yo quise meterlo como en una burbuja de cristal. No quería yo que ni el viento lo sople. Para mí era tan doloroso que él sufriera. Entonces me daba mucho miedo que a él le pasara algo. Entonces a él lo operan de la apendicitis, pero algo muy, muy grabado que yo tengo en mi cabeza es que lo estaban valorando. Él estaba en una cama, 11 años, y yo estaba llorando, gritaba, desesperada, porque cuando a él lo subieron a terapia intensiva, él que lo subían a terapia, ve cómo es el enemigo, porque te voy a repetir, no te das cuenta, pero ahorita lo entiendes, cómo el enemigo te engaña, te distorsiona. Entonces, cuando él lo subían a terapia intensiva, bajaba una persona que había muerto de apendicitis, le dio peritonitis. Entonces, en ese momento se me viene todo eso a la cabeza y yo llorando, desesperada, pensando que mi hijo se me va a morir. Tiene 11 años, no tiene la fortaleza, está muy chiquito. En mi mente, ¿no? Sí. Y ve qué me pasa, que estoy así desesperada. Estaba mi mamá conmigo y yo llorando, y el doctor me está explicando y yo llorando, y en una de esas volteo a ver a mi hijo para abrazarlo y ves a mi hijo que está sentado así. Nada más me estaba viendo. Agarré y lo abracé y yo llorando, y él nada más me estaba viendo así. Y así no salgo, le hablo a mi esposo, viene y entramos con mi esposo, volvimos a entrar porque que lo tenían que operar así de urgencia, porque si se le reventaba, entonces ahí sí corría el riesgo. Sí. Y así, ¿no? Él ya ministraba en banderas. Sí. Yo no sabía nada, sí, yo estaba muy ajena de eso. El que los traía era mi mamá. Sí. Era muy ajena a todo eso. Entonces, así, cuando me dicen eso, digo, viene mi esposo, entramos otra vez y yo me paro junto a él y se me queda viendo y me dijo, ¿a qué horas me operan? Y le digo, pues ya te operaron. Le digo, se alza la sábana y sí vio que ya lo habían operado. Quiero ir al baño, me dice. Le traían como, no, yo me quiero levantar. Y yo me maravillaba porque, o sea, yo soy muy, muy cobarde. De verdad, cualquier cosita, duele mucho. Y no, él tenía
fortaleza, esa fuerza. Decía yo, parecía que fuera de palo, plástico, de que eres chiquito, ¿no? Porque no sentía ese dolor. Lo pasan a piso, nos pasamos así como 3 días. Lo llevamos a la casa y llega Ceci, en ese tiempo su líder de banderas, sí, era Ceci, y lo llega a visitar Ceci. Y le digo a Ceci, ya quiere regresar a ministrar. Le dice Ceci, no es tiempo, tienes que esperar. No es que yo quiero, dice, él ya quería regresar a ministrar. Él se sentía, ya quería estar activo. Sí, le gusta, siempre le ha gustado ministrar. Una pasión, servir las banderas. al Señor. Sí, le gusta mucho, le gusta. Entonces, y le decía, no puedes todavía, no puedes, es que yo me siento bien. Entonces leía y en un tiempo así, exactamente me acuerdo muy bien del versículo, pero había una palabra que él decía que él no podía tenerle miedo porque él sabía quién estaba con él. Y yo me sorprendía porque tenía 11 años. Entonces yo decía, este niño, una fe desarrollada. Pues se enamoraron desde muy chiquitos. Desde muy chiquitos, dice, ¿cómo dice la palabra? Instruye al niño desde pequeños para que cuando fuese grande no se apartara. Y si aún se apartara, el Señor los traerá de vuelta. Y yo ahorita que ya me doy cuenta de todos, le doy gracias a Dios, ¿no? Y te vuelvo a repetir, las promesas del Señor, recalco mucho eso porque ve, ya así, ¿no? Y así pasa el tiempo y sigue pasando. Vienen los 15 años de mi hija y la oración del justo. Viene mi esposo a la fiesta de los 15 años y de ahí a partir, cuando me doy cuenta, ahorita me regaña. Me regaña porque no me apuro. Sí, Dios no hay nada imposible. No, él sí, de verdad, es impresionante, ¿no? Porque muchas personas así. Es cierto que cuando tú conoces del Señor, cuando tienes una vida que ellos consideran que tienen el derecho a juzgarte, cuando no has llevado una vida completamente recta para los demás, se sienten con el derecho de juzgarte y decirte, ¿no? Entonces ellos venían y decían, no, ustedes irán a donde tú quieras, pero tu esposo no va a ir. Tu esposo no va a ir. Y en una ocasión le dice a mi mamá, bueno, pues si no va, pues sería la voluntad del Señor, porque aquí nada más eso es lo que va a pasar, la voluntad del Señor. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Mira ahora Marley. Él bien, mi esposo es un servidor del Señor. Era una persona completamente antisocial, no era mucho de pláticas y ahorita ya mira cómo anda. Es un servidor de Cristo. Es un servidor de Cristo y hemos visto muchas cosas hermosas en su vida. Después de repetir, no entiendes, ¿no? Entonces yo me entro al ministerio de alabanza. Ya tiene ratito que estoy en el ministerio de alabanza, estoy del coro. Entonces, conforme han pasado el tiempo, vuelvo a repetir, ya llevo muchos años, como 5 o 6 años ya en el ministerio de alabanza. Y aún a pesar de ese tiempo, uno no termina de conocer y uno no termina de darse cuenta de las cosas tan grandiosas que hace el Señor. Ni de aprender ni de entender. No tiene mucho, así, te digo, así de la nada, me pongo a barrer, estoy cantando así. Y una noche así me tiro hacia afuera, me siento en una silla, me siento y pongo mi cara así. Y sentí que me iba yo. Y en una de esas que sentí que me iba, se me vino a la cabeza, se me vino a mi memoria esa oración que hice. Que sin saber, sin conocer, esa oración la hice con tanto anhelo, porque era un dolor, que no entraba en el pecho y creo que necesitabas de creer en alguien, desahogarte, que lo hicimos con tanta fe porque era mi bebé de 2 meses, que dije, Señor, si tú me lo das, haz con él lo que tú quieras, tu voluntad. Y no me había dado cuenta. Mi hijo ahorita ya tiene como, ¿qué será? Como 2
2 meses, 3 meses, él desde hace ya como 2 años, él viene queriendo tocar la batería. Y por la escuela, que no tiene mucho tiempo de ensayar y todo eso, no se le dio la oportunidad, no, porque él no, exactamente, pero lo anhela, le gusta mucho. Entonces, en una ocasión que empezamos aquí, no había ministerio, viene y empieza a tocar el bajo. No sabía según tocar el bajo, y empieza a tocar el bajo. Hace poco, mi hijo ya está ministrando, bendito sea Dios, está ministrando con los jóvenes aquí. Ya llevan 6 meses ministrando, ¿sí? Y así, no, yo contenta, alegre y feliz. Pero no se podía quedar así, porque me tenían que recordar que no era nada más porque al niño le gusta, sino porque él ya estaba predestinado. Aún antes de mi oración, el Señor ya lo tenía para un propósito, para servirle. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque pues aún cuando yo sentía que yo no tenía derecho al amor, o sea, porque pues mi papá muy chiquita me dejó, o sea, nos abandonó con mi mamá. Entonces yo fui creciendo con esa mentalidad de que yo no tenía, o sea, no necesitaba yo que me quisiera, o sea, no. Que no eras merecedora del amor. Del afecto, del amor. Más sin embargo, alguien mayor me amaba, porque desde muy chiquita me ha cuidado. Siempre me ha protegido, me ha cuidado, y te vuelvo a repetir, nunca te das cuenta. Entonces, cuando ya empiezas a ver las cosas de diferente manera, cuando ya abres un poco, vas abriendo tus ojos espirituales, te vas dando cuenta que nada de esto fuese posible si el Señor no así lo quisiera, si Dios no fuese su voluntad. Así, y le doy muchas gracias a Dios, porque pues ahí está mi hijo, está ministrando al Señor. Así es. Es un jovencito que desde muy chiquito le ha ministrado al Señor, y espero en Dios que así siga, y lo tenemos en oraciones, ¿no? Para que ese anhelo y ese fuego que él vino desde muy chiquito, lo buscó y se llenó de ese anhelo, que siga adelante. Y es hermoso porque no muchos jóvenes lo hacen. Y es algo muy hermoso ver a jóvenes ministrando y sirviéndole a Dios, enamorados del Señor, enamorados de Dios. Es muy bonito, man, de verdad. Sí, es hermoso. Todo lo que Magda comparte, le decía que a ella, al platicar su testimonio, sé que también iba a tocar mi corazón, porque fui parte de todo lo que ella dice que sintieron sus hijos, porque durante ese tiempo también estuve trabajando con ellos en el Ministerio de Jóvenes, y yo recuerdo como Ricardo, Mónica y Manuel, que a pesar de ser pequeñito en ese entonces, subía también a tomar sus clases en el ministerio. Y yo recuerdo que cuando Mónica se aproximaba a sus 15 años, ella había mirado que otras jóvenes de acá de la iglesia igual habían festejado sus 15 años, y ella me decía: hermana, a mí me gustaría que mis 15 años sean como lo hacen aquí en la iglesia cristiana. Yo no quiero que en mis 15 años haya cerveza, haya alcohol, yo no quiero. Y si es así, pues a veces preferiría que no lo hagan. Pero pues sin embargo, si mis papás dicen que me lo van a hacer, yo ya le dije a mi papá que si él me anda buscando y no me ve en la fiesta, yo iba a estar escondida debajo de una mesa. Y yo recuerdo que como en ese momento tocaba mi vida, porque sé lo difícil que era para ella eso. Y yo recuerdo que juntamente con el hermano que en ese tiempo ministrábamos a los jóvenes, siempre le dábamos palabras de aliento, recordándole las promesas del Señor, y siempre le decía: Mónica, ora, vas a ver que tus papás van a ser tocados por el Señor. Y Mónica es una muchacha, una jovencita que desde ese tiempo percibe la presencia del Señor. Al verla ministrar se puede ver esa comunión que tiene directa con el Padre. Ella realmente desarrolla esa comunión con el Señor, y yo sé que el Señor, por ello, por esa fe, y no solamente de Mónica, de Ricardo y de Manuel, Dios respondió. Y justamente al cumplir sus 15 años, Dios le otorga ese gran regalo,
de ver a sus padres convertidos. Y yo veía cuando tú llegabas, Magda, y estaba la alabanza y te veía entrar gozosa, y yo le decía gracias, Señor, porque estás tocando su vida. Y como te decía antier, que para mí es un privilegio ver cómo tu esposo ahora sirve al Señor, verlo subir al altar, que era cosa inimaginable en ese momento de todo lo que Dios iba a hacer, creyendo en fe que lo iba a hacer, pero no sabemos cuántas cosas tan hermosas vienen más adelante, ¿verdad? Y ciertamente que el Señor nos entrega ministerios, y no solamente uno, varios, mientras uno lo active, ¿verdad? Y sus hijos de ella, de verdad que participan en las cosas del Señor, tanto en dramas, ministrando en panderos, ministrando en el ministerio de alabanza. Y es una bendición que como padres tengamos unos hijos sirviendo al Señor, y son sus promesas, como bien dices, Magda. Es un gran acontecimiento conocer a Cristo, y vemos que a pesar de que ella y su esposo, como dicen, en el tiempo en que sucede, que Ricardo pues posiblemente según los médicos no iba a sobrevivir, ¿verdad? Pero tú oras, activas la fe y Dios responde. Dios responde a esa fe. Por eso dice que aunque sea tan pequeñito como un granito de mostaza, ¿verdad? Él respondió. Y no sabías que Él había tomado esa oración tan fuerte. Y gloria a Dios que tú recurriste a Jesús, ¿verdad? Porque ciertamente hay padres que a veces al ver que su hijo está enfermo no recurren a Dios, recurren a la magia negra, recurren a los templos espiritistas, pero solamente Cristo te da ese regalo gratis de la salvación en esos lugares. Ciertamente en el momento pudieras pensar que ha sanado la persona, te han respondido, pero no, porque todo ello tiene un pago. El enemigo no te da nada gratis, y además es un imitador. El único que es real, que es poderoso, es Jesucristo, y Él te está llamando a ti que nos estás viendo. Él está tocando a la puerta, dice su palabra, y en ti está dejarlo entrar, como Magda lo ha hecho. Y hoy vemos a una mujer que de verdad se goza en todo lo que el Señor ha hecho, y como decía ella, nos faltarían 7 o 20 programas para que ella testifique todas las grandezas del Señor, ¿verdad? Qué testimonio tan impactante, ¿verdad? Podemos ver a una familia totalmente restaurada, una familia que ya estaba predestinada, que ya estaba elegida para servir al Señor, para amarle, para obedecerle. Ahí vemos que Dios tiene un plan divino para cada uno. Desde el momento en que nosotros somos depositados en el vientre de nuestra madre, ya hemos sido escogidos para este tiempo, y los tiempos de Dios, como Magda mencionaba, son perfectos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo quiero compartirles rápidamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor ya tiene totalmente establecido lo que va a hacer en tu vida, pero recuerda que tienes que buscarle no solamente en tiempos de dificultad, también en tiempos de bonanza, donde todo va bien. No esperes a que llegue una situación de enfermedad, una situación en la que no encuentres salida para acordarte de Dios. Dios está disponible las 24 horas porque Él no duerme, Él siempre está atento. Y si tú te acercas a Él con esa fe con la que Magda se acordó un día de que Dios existía, de que alguien podía socorrerla, tú puedes hacer lo mismo. Dios está a la puerta, llamando a la puerta de tu corazón. No pienses que no eres merecedor del amor. Por supuesto que lo eres, porque Dios te amó desde el momento en que te dio vida. Por ello es que tú estás mirando esta transmisión. Es por el amor y la misericordia que Dios tiene contigo. Por ello, no pienses que no hay salida, no pienses que no hay solución. La hay. Tal vez, quizá los problemas no se van a acabar,
Pero ahora tú vas a saber cómo enfrentar esos problemas si llegas a los pies de Jesús. Por ello te invitamos a que si tú no le conoces o si has estado alejado, hoy es el día para que tú abras tu corazón, para que le digas: Señor, perdóname, Señor, ya no quiero seguir con esto, sáname, ayúdame. El Señor lo va a hacer. El Señor Jesús siempre está dispuesto. Él murió por amor a ti. Así que no lo pienses más y haz esa oración donde solamente tienes que abrir tu corazón y sacar lo que traes dentro. Y Dios va a hacer algo sorprendente en tu vida, como lo ha hecho en la vida de Magda, como lo ha hecho en la vida de muchas personas que hoy en día conocen del amor de Dios. Amén, amén, así es. Magda, ¿quieres agregar algo más? Bueno, yo quiero compartirles un versículo que, bueno, para mí creo que es el perfecto. Todos los versículos son perfectos, ¿no? Pero para mí mira, es algo que de lo que tú te apropiaste. Que yo me apropié, ¿no? Porque así lo dice la palabra, así lo hizo conmigo y así lo va a hacer con muchas personas que estén dispuestos a aceptar al Señor. ¿Sí? Dice así, está en Efesios 1, a partir del 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien solo en Él y solo en Él tenemos esa redención, ¿sí? Por su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Amén. Así es que no caemos en cuenta. Voy a repetir, yo no sabía yo que había un Dios, pero no sabía yo que había un Jesucristo, que Jesucristo había venido aquí a la tierra, sufrió por nosotros, fue crucificado, murió y derramó su preciosa sangre para redimirnos y para limpiarnos, no para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, porque ahí lo dice, sino para ser aceptos, para hacer su voluntad, porque Él nos ama. Entonces yo te invito de todo corazón. Mira, cuando yo conocí al Señor, yo no te puedo mentir, yo no puedo mentir. Muchas personas son testigos de lo que yo he vivido y de lo que yo pasé, y le doy gracias a Dios porque todo ha sido para honra y gloria, y como dice la palabra, para exaltación de Él, para que el Señor se exalte. Entonces yo te puedo asegurar que cuando viene uno aquí a los pies de Jesucristo, no por como por magia se te van a borrar tus problemas, o vas a tener economía, o vas a tener, no, pero vas a encontrar la paz, vas a tener gozo, porque dice la palabra que aunque mayor fueren, muchos gigantes pueden ser tus problemas, pero mayor es el que está en ti. Así es. El mayor es el que está en ti. Y dice, Él va a estar contigo, delante de ti, a tu lado. Te va a cubrir y te va a proteger. ¿Sí? Aunque tengas problemas, aunque haya dificultades, las puertas, dice, se cierran, pero el Señor te abre otras, muchas más grandes bendiciones. O sea, los problemas siempre van a existir. Porque siempre van a existir, y porque si Dios, siendo Dios, el Hijo de Dios aquí en la tierra, sufrió vituperios, lo ofendieron, le pegaron, y cuánto más a nosotros. Así es. Entonces, mas sin embargo, Él fue santo, dice que Él fue a la cruz como un corderito, ¿sí? Entonces, al matadero. ¿Para qué? Para redimirnos. Entonces nosotros tenemos esa gracia, esa bendición, esa entrada, preciosa sangre. Exactamente, tenemos esa entrada. El Señor nos ha puesto, ahora sí como que nos abrió un camino
Y en ese Así es. camino debemos seguir, no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino Así seguir el es. camino. Es difícil por las circunstancias, por el mundo en que vivimos. Nos meten miedo que las enfermedades, que las pandemias. Yo lo viví. Pero ahorita nos damos cuenta que el único que nos puede ayudar, que tiene el poder, el que tiene la autoridad, porque es un Dios de lo imposible, es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, te puedo asegurar que vas a ser más feliz que teniendo mucho dinero y que muchas cosas materiales, porque nada de eso nos va a servir cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, todo esto se va a quedar aquí. Eso Nuestro es cuerpo, temporal. de hecho, Así hasta es. nuestro cuerpo dice que vamos a ser transformados. Así es. Entonces, gloria a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque pues, como te voy a repetir, después de mucho tiempo te vienes a dar cuenta de que todo lo que pasa en tu vida era para honra y gloria de Dios. Así es. Le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él hizo que todo fuese posible, porque si Él no hubiera yo Se aceptado, convence de todo exactamente, pecado. porque a pesar de que el Espíritu Señor, porque el Señor puede tener muchas promesas, pero si tú no le buscas, Así es. dice que el Señor es un caballero, Dios es un caballero. No nos forza. Así es. Entonces nosotros debemos buscarlo, y es hermoso Así es. cuando le buscas a Dios. Y Él dice que hay fiesta cuando sus Así hijos es. se acercan. Hay fiesta Así en los es. Porque cielos Él- cuando un pecador se arrepiente. Se Amén, arrepiente. porque Él nos ama a todos. Dios Así ama es. a todos por Todos igual, por a igual. todos. Nada más que Magda. nos hacemos hacedores de ser y llamados hijos de Dios cuando aceptamos al Señor, Jesús. a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, amén. Y aquí nos damos cuenta, amigos, cómo se cumple la palabra de Dios, Magda. Como dice en el Salmo 51, 17, dice que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, Amén. ¿verdad? Y tú lo viviste, yo lo viví, Heidi lo vivió, y de verdad que lo mejor, la solución está en Cristo Jesús. Así que pues les damos gracias, amigos, por habernos acompañado. Aquí estamos también compartiendo cada sábado esta grandeza del Señor. Recuerda que este programa está hecho para compartir el amor de Dios. Compártelo tú también. Tú sabrás quién necesita también una palabra de aliento, una palabra de fe, ¿verdad? Y recuerda que día tras día el Señor te está llamando. Acéptale, no dudes. Y bueno, nos despedimos de su programa. Cuando te conocí, alfarero. Alfarero. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.